Muy buenas noches, bienvenidos mis amados a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Como ministerio, el Señor nos dio una dirección: preparar a un ejército de personas para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada en la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora que vamos a iniciar, vamos a ver si ya entraron algunos hermanos, y si nos quieren saludar, vamos a poder darles el micrófono. Levante su manita para que podamos darle el micrófono. Vamos a ver, Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita Patricia, a los niños y a todos los que estamos aquí eh, en esta plataforma. Le damos muchas gracias a Dios. Estamos con un corazón predispuesto para poder escuchar de la palabra, de alimento espiritual que nosotros queremos. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita, y a todos los hermanos, a sus hijos. Damos gracias a Dios por tener esta casa. Es importante tener una casa, una familia. Nosotros somos del Ministerio Conquistadores del Reino. Desde Chile les saludamos y les abrazamos. Estamos expectantes a lo que Dios nos hablará en esta noche y bendecimos sus vidas. Bienvenidos mis niños, que el Señor los bendiga grande y abundantemente. Bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a la profeta Mari Torres. Papito, muy buenas noches también para mamita, para sus hijos, hermanos de las diferentes naciones que ya están conectados en estos momentos. Muy buenas noches. Soy la profeta Mari Torres, una conquistadora del reino. Vivo en el estado de Tamaulipas, en México, y bueno, pues aquí estoy dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar nuevamente conectada, ¿verdad? Y estoy anhelando esa palabra que nuestro amado Padre Celestial tiene para nosotros en este día. Muy buenas noches para todos y bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti y que Él siga bendiciendo tu camino. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora y profeta Corina Ramos. Hola, hola, buenas noches, papá José Luis, mamá Patricia y a todo el remanente del Señor nacional e internacional. Bendiciones, ¿verdad? Bueno, soy la pastora Corina Ramos de San Pedro Sula, Honduras. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor bendiga tu familia, tu casa, tu ministerio, y que siga ensanchando la obra que estás haciendo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Wilma Chávez. Buenas noches, Dios me le bendiga, mis hermanos. Le habla la hermana Vilma Chávez de acá de Venezuela. Bendecí, dándole gracias al Señor porque hoy puedo conectarme. Anoche me conecté muy tarde. Pero bueno, Dios es grande y poderoso y te doy gracias por permitirme reunirme nuevamente con ustedes. Le bendigo, apóstol, bendigo a toda la familia pastoral y le doy gracias al Señor por pertenecer a esta casa, la cual amo con todo mi corazón, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendiciones, mi niña, que el Señor bendiga tu vida, y que esperamos que esta noche sea de mucha bendición para ti. Ahora vamos a ver al pastor Alejandro. Pastor Alejandro, ¿puede activar su micrófono?
Pastor Alejandro, ¿puede activar? Ahí. No, ahí. Ay, Ahí. buenas noches, mis amados padres, ¿cómo están? Buenas noches a mis hermanos, Dios los bendiga. Soy un conquistador del reino, el pastor Alejandro Spinardi, me comunico desde Argentina. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Bienvenido, mi amado pastor, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo un tema muy interesante. De Dios es el cielo, la tierra y su plenitud. Esa es una enseñanza que va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Siempre es un gusto, un gozo poder compartir con ustedes. Sean todos extremadamente bendecidos. ¿Qué le parece si antes de iniciar esta enseñanza oramos a nuestro Dios? Padre amado, aquí estamos, Señor, esta noche. Y queremos declarar, Señor, de que estamos con corazones dispuestos, que estamos para ser impartidos por tu Espíritu Santo, para recibir en nuestro espíritu lo que tú quieras enseñarnos. Nos declaramos, Señor, oidores de tu palabra. Declaramos, Señor, que nuestro corazón está sensible, que somos una tierra preparada para recibir la semilla, para recibir el esperma de tu palabra. Y nos comprometemos, Padre Santo, en la medida de tu revelación, a poner por obra lo que tú hables hoy a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, para dar inicio, quiero invitarles, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amados míos, todo lo que está en el planeta Tierra, todo lo que está en el mundo, la creación, el universo, el planeta Tierra, el globo terráqueo, todo lo que está allí es de él, le pertenece a él. Pero nosotros que habitamos el mundo, también somos pertenencia de él. Usted sabe que David, el profeta, sacerdote y rey David, él tuvo una tremenda revelación de que Dios es el dueño, que él es el creador y él es el rey de todo. Y fue aún más allá porque él pudo ver que la creación, que todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha creado debe de regocijarse al entender que nosotros fuimos diseñados, fuimos creados directamente por nuestro Dios. Y ese es un motivo de gozo y de alegría para nosotros. Vamos a leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 30 al 32. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Mira qué hermoso, temed en su presencia toda la tierra. Dice que el mundo será aún establecido para que no se conmueva. David está diciendo que aún falta el establecimiento del mundo, como que hay una parte que faltaba para que el mundo no sea conmovido. Y luego viene una orden, porque si usted se fija bien, está en tiempo imperativo, en modo imperativo. David dice, alégrense los cielos y gócese la tierra. O sea, David está profetizando, está dando una orden explícita a los cielos y la tierra que son de él. Y le dice, alégrense los cielos. Está ordenando a los cielos que produzcan alegría. Gócese la tierra, que toda la tierra se goce. Que la tierra no tenga heridas de amargura. Que la tierra no esté gimiendo por sangre derramada. Que la tierra se comience a gozar y digan en las naciones, Jehová
reina. Dígalo conmigo, Jehová reina en todas las naciones de la tierra, en Nicaragua, en Honduras, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España. Amados, que digan las naciones, Jehová reina. Que todas las naciones de la tierra digan, Jehová reina. Cuando la Biblia nos habla de naciones, no está hablando de geografía, está hablando de los seres vivientes que habitan los lugares. Entonces, que digan todos los hombres a una voz, que digan los varones, las mujeres, los niños, los ancianos, que clamen y declaren que Jehová reina, porque Él creó los cielos, la tierra, el mundo y todo lo que en Él habita. Amados, el establecimiento del reino de Dios será manifestado cuando todas las naciones digan, Jehová reina. Y en el último tiempo, eso es lo que esperamos ver, que Jehová reina, que Él es el rey. Dice también, resuena el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. ¿Sabe? Hay un misterio en esto de la naturaleza. La Biblia nos habla una y otra vez, dice los cielos, el mar, el campo, las bestias, las aves. La Biblia dice, los árboles del campo palmearán. O sea, que los árboles tienen capacidad para alabar a Dios, para palmear, para dar sonido, para dar voces de júbilo. Las nubes tienen capacidad para alabar al Creador. Por eso dice la Escritura, todo lo que respira, alabe al Señor. Quiere decir que el soberano, el rey, el Señor de los cielos y la tierra, Él puede manejar como Él quiera las nubes, las estrellas, los astros, porque todo, absolutamente todo, está bajo su dominio. ¿Sabía usted que los cielos se alegran cuando un hijo de Dios hace su voluntad? Y qué hermoso que la tierra se goce. Qué hermoso que los cielos se alegren cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Todo eso tiene que ver con que Él es dueño de todo. Así que, amados míos, debemos observar cómo la naturaleza está a nuestro alrededor. ¿Sabías que cuando tú pasas por una casa y tú puedes ver el patio de esa casa y está todo así como las flores marchitas o que la hierba se seca, que parece que no hay vida? Entonces tú estás viendo que esa tierra no se está alegrando, que esa tierra no se está gozando. Algo está pasando, porque la señal de la vida de Dios, la señal del Espíritu de Dios es que la tierra esté alegre, que la tierra produzca. Cuando David le pidió al pueblo que trajera ofrenda para la casa de Jehová, dice que trajeron lo mejor, trajeron piedras preciosas, trajeron lino fino, trajeron de todos los materiales que usted se pueda imaginar. Y entonces David ahí fue ratificado en la revelación de que todo era de Dios. Y muchas veces nosotros vemos en la congregación que hay personas que usted diría, bueno, no tienen mucho dinero, no tienen mucha capacidad. A lo mejor alguien que su trabajo es hacer tortillas para vender o a lo mejor lavar ropa ajena, pero podemos ver que vienen trayendo lo mejor de lo que tienen. Y entonces realmente nos damos cuenta que todo es suyo y que la gente que tiene la revelación, que todo es del Señor, son personas que no escatiman en darle a Él, porque entienden que le está devolviendo al dueño de todo lo que Él mismo le proveyó. Y esa es una tremenda bendición para nosotros. Cuando nosotros creemos que las cosas son de nosotros, se nos hace difícil dar, porque nos cuesta despegarnos. Pero cuando la obra ha sido hecha en el corazón y ya nos desprendimos y sabemos y entendemos que todo es de Él, no es difícil devolverle a Él lo que es suyo. Total, amados, Él es el dueño de todo. Vamos a leer ahora Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas, absolutamente todas las cosas. Usted como persona es de Él, todo es de Él. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso, tú eres lo máximo sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, no está en nosotros el buscar el poder, no está en nosotros el tener el poder, está en la mano de Jehová el darle poder a quien Él quiere y levantar a quien Él quiere. Es Él el que lo hace. No es por capacidad, no es por ser humano, no es por lo que tú hagas por agradar a Dios, es que estás en Él. La capacidad y la fuerza y el poder y el dar poder a todos. Y nosotros como hijos de Dios, como propiedad de Él, como pertenencia de Él, amados, lo único que nos corresponde es loar y gloriar su nombre, levantar y exaltar su glorioso nombre. Y en la medida que levantamos su glorioso nombre, Él decidirá cómo dará poder a quien Él quiere o si le da poder a todos. Dios es el creador y el rey. Y eso lo vemos desde Génesis y lo vamos a ver también en Apocalipsis. El apóstol y profeta Juan, él tuvo la revelación cuando estaba en la isla de Patmos de esa soberanía del Dios grande. Él tiene la revelación del Cordero que está sentado en el trono. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que debemos entender que ni el ser humano ni el diablo pueden crear nada. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros lo único que podemos hacer es descubrir lo que ya fue creado por la misericordia de Dios. Aún los que dicen que inventaron cosas están descubriendo algo que ya fue creado por Dios. Él es el único creador con C mayúscula. Él es nuestro Dios y nuestro Señor, el que creó todas las cosas. Las cosas existen por causa de Él. Nosotros mismos existimos por causa de Él. Cuando usted estudia filosofía, estudios sociales, a usted le enseñan en el colegio que los hombres vieron que tenían necesidad de un ser superior y que ellos se inventaron un Dios y que crearon un Dios. ¿Cuántos aprendieron eso? Que los hombres vieron que era necesario tener un Dios a quien adorar y que ellos crearon un Dios. Y algunos crearon al Dios Moloch, otros al Dios del trueno, de la lluvia, del sol, lo que según la filosofía. Pero Dios es el creador. Él es, siempre ha sido y siempre será. A Él nadie nunca lo ha creado, ni nunca nadie lo puede entender. A Él nunca nadie lo puede aconsejar. Él es, ha sido y siempre será. Él está en eternidad, pero por causa de Él nosotros existimos. Porque un rey, amados míos, un rey siempre tiene vasallos que le adoren. Un rey siempre tiene aquellos que son fieles a él y que tienen que estar en el reino, en el cortejo. Y nosotros somos los habitantes del palacio real del Señor. Él nos creó y por causa de él existimos. No es que Dios existe por causa de nosotros, nosotros existimos por causa de Él, porque Él creó todas las cosas y por Él existimos, por su palabra. Por su palabra Él creó todas las cosas y todos existen y subsisten por causa de Él. Entonces Él es el que tiene todos los derechos reservados sobre su vida y la mía, sobre las cosas y sobre todo lo que hay en el planeta Tierra.
Y esto tiene mucho que ver con el hecho de hombres que han querido ser igual a Dios. Y nosotros lo podemos ver en la Torre de Babel. Usted recuerda, quisieron alcanzar a Dios. Ellos quisieron hacer un sigurat donde pudieran alcanzar a Dios. En muchas ocasiones en la historia bíblica, nosotros vemos hombres que quieren igualarse a Dios, pero Dios no se los permite. Él les corta el camino, les confunde las lenguas, hace lo que sea, pero Dios no lo permitirá. Y cuando vemos todo lo que la ciencia humana ha avanzado, tratando de formar vidas en probeta, tratando de clonar vidas, de reproducir, guardando semen de una generación para la posterior, donde nacen niños que tal vez el semen era de su abuelo o que a la vez fue su padre, porque su madre fue inseminada con él. Amados, esa es una aberración. La humanidad está tratando de tomar el lugar del único que lo merece, que Él es el creador, el que tiene la soberanía sobre la raza humana, sobre todo lo que hay en el planeta. Nosotros no podemos tomar el papel de Dios. Él es el único creador. Entonces, esa es la misma revelación que Juan tiene en la isla de Patmos. Debemos entender que el dominio de nuestro Dios y Rey es no solamente del mundo visible, sino también del mundo invisible. Todo lo que hay, todo fue creado por Él, lo visible y lo invisible. De hecho, lo visible proviene de lo invisible, porque lo que es espiritual no tiene materia, no tiene cuerpo físico, pero sí tiene la capacidad de producir o manifestar lo concreto y lo natural. Pero Él sigue siendo Dios, Rey y Creador de lo invisible y de lo visible. La palabra que sale de la boca de Dios es invisible, pero para crear algo que se manifieste en el plano terrenal y que sea visible al ojo natural o al ojo humano. Pero cuando Dios en su misericordia nos ha abierto los ojos espirituales, entonces nos permite poder ver muchas cosas del mundo invisible o del mundo espiritual, para saber lo que va a acontecer y lo que se va a producir en el ámbito natural, que luego será verdad. Pero estos son dones, estas son habilidades, capacidades que Dios da como Él quiere. Aquellos que pueden ver en eternidad. Recuerde que Dios vive en la eternidad, pero cuando Él creó al hombre y lo mandó a la tierra, lo limitó, lo circunscribió a un factor llamado tiempo, que es el cronos. Él vive en eternidad y tiene varios, que es un tiempo determinado, pero que no es conforme al calendario gregoriano, el calendario maya, ni al nuestro, ni al azteca, sino que Él vive en eternidad. Él se mueve, amados, lo mismo al pasado, al presente, o se mueve hacia el futuro. Pero nosotros, por causa de este cuerpo natural, material, vamos a decir corruptible, estamos limitados por un factor tiempo o cronos que puede ser hasta 120 años según la Escritura. Y entonces en ese tiempo, en ese lapso que para Dios es un suspiro dentro de su eternidad, nosotros debemos dar cuenta a Dios por aquello que hacemos, por aquello que realizamos en ese tiempo que nos es permitido, pero que fue predeterminado por Dios en su eternidad. Porque desde el principio Él conoció las obras que haríamos de antemano para que nosotros caminásemos en ellas, dice la Escritura. Pero cuando estamos en la dimensión del Espíritu, como estaba Juan en la isla de Patmos, allí se pierde conciencia del concepto cronos. Y en el nivel de estar en el Espíritu, que es el cuarto nivel o manifestación del Espíritu Santo de Dios, usted puede ir al pasado, puede ir al presente y también puede ir al futuro. Y ahí es donde se activan los dones de revelación y los ministerios proféticos funcionan a través de eso. Romper por un momento el factor tiempo humano, natural, y poder moverse en el pasado, en el presente y el futuro. Y poder ver en la eternidad de Dios las cosas que Él ya determinó, que Él va a realizar o que están en la mente de Cristo. Entonces, así estaba Juan en ese tiempo. Imagínense, hace 2000 años, él estaba viendo lo que iba a ocurrir dentro de miles de años en el futuro, cuando el Señor venga. Vamos a leer ahora en el libro de los Salmos, capítulo 115, los versículos 15 y 16.
Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mire lo que dice el último verso, que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, aunque Él es el dueño de todo, a nosotros nos ha dado la tierra, a nosotros nos ha dado una autoridad delegada, nosotros los hijos de los hombres. Entonces, ¿en qué consiste esa autoridad que Dios nos dio? Dios le dio al hombre un dominio sobre todo el reino físico. Él nos dio una autoridad delegada o una potestad para gobernar sobre el reino material, sobre el reino físico. El Dios que tenemos, amados, es un Dios espíritu. Y nosotros cuando nacemos de nuevo somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo físico para poder habitar en el mundo natural, para poder movernos donde hay materia, donde están las cosas concretas. Si nosotros solo fuéramos espíritu y no tuviéramos cuerpo, entonces no tenemos derecho legal para ejercer dominio sobre la tierra. Por eso es que el Señor Jesús... por eso es que el Señor tuvo que darle al hombre, tuvo que crear al hombre y darle al hombre la autoridad sobre ese reino físico. Ahora, ¿qué significa dominar? Porque eso es lo que le dio al hombre, le dio dominio. Bueno, dominar significa gobernar, regir, controlar, administrar, conducir, tener autoridad sobre algo. Eso es lo que Dios nos dio desde el principio. Y es importante que nos demos cuenta que Dios no ha cambiado su mente, Dios no ha cambiado su manera de pensar. Dios cuando creó al hombre, lo creó con el fin de darle dominio, de darle autoridad y darle gobierno. Aunque él haya fallado, haya pecado y haya desobedecido, Dios no ha cambiado su determinación, porque la palabra que él dijo, Dios aún siendo soberano como Él es, se limita por su propia palabra. Entonces, Él siempre va a respetar su palabra. Entonces, Dios desde el principio nos creó para regir. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entendemos que cuando dijo Dios, está en plural, y está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que intervinieron las tres personas en esta decisión y en esta creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está en plural, conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿para qué creó Dios al hombre? Para que señoree, dice, y señoree, para ser señor de la creación, y señoree en los peces del mar. Está hablando de la creación, y no deja nada, habla del mar, de los cielos, de la tierra. Señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando usted va al original, cuando dice que creó al hombre, cuando dice hombre, ahí está hablando del género humano. En algunas versiones dice, creó Dios a la raza humana o al género humano, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó? Al hombre, al género humano. Pero inmediatamente después dice, varón y hembra los creó. O sea que varón y hembra juntos son el género humano, que son la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Entonces, varón y hembra los creó. El género humano es varón y hembra, porque en uno fluye una naturaleza y en el otro la otra. Los varones y las hembras, amados, nos necesitamos por naturaleza. Nos guste o no nos guste, somos necesarios los unos para con los otros.
A Dios no le gusta la sensación de prepotencia ni la sensación de autosuficiencia que algunos pueden tener. Mire, hay mujeres que dicen, yo no necesito de ningún hombre, ¿para qué quiero? Yo puedo vivir sola. Miren, lo siento mucho, pero eso no es bíblico. Sí, nos necesitamos por naturaleza, porque hay áreas en las cuales ellos fluyen que nosotros no podemos fluir. Y eso ya hablando a nivel del alma, a nivel del cuerpo, no estoy hablando del espíritu. Espiritualmente, Dios puede usar a un varón o a una mujer. Ahora, cuando Cristo ya vino y nos redimió, no hay diferencia, pero a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras emociones y nuestra mente, nos necesitamos. Los varones fueron hechos para engendrar y las mujeres para concebir. Ellos no podrán concebir ni ellas nunca podrán engendrar. Así que las mujeres fueron hechas para amamantar, pero ellos nunca van a poder hacerlo. Y tampoco las mujeres digan, bueno, si fueran los varones los que dieran a luz, ya se hubiera terminado la humanidad, porque no aguantan ni un dolorcito. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Quizá la mujer tiene más fortaleza, pero el varón tiene más fuerza. Así que nos necesitamos, aunque no nos guste. Es el diseño de Dios, varón y mujer juntos, complemento. Hacen el género humano, hacen la raza humana para establecer, para modelar a Dios mismo, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Uno sin el otro estaría incompleto. Por eso la lucha. Mire, cuando yo veo ministros, veo siervos en el ministerio, donde tal vez él es el que figura, pero ella no la vemos. ¿Y dónde está la esposa del pastor? ¿Dónde está la pastora? Y la veo que está en la última fila, ella está allá, tal vez con las hijas espirituales. No, mi amado, tienen que estar juntos, tienen que ministrar juntos, tienen que estarse apoyando, son el complemento el uno del otro. La voluntad de Dios es que estén juntos, esa es la voluntad del Señor. Y no importa si las habilidades o la gracia de Él es una y las habilidades y la gracia de ella sean otras, pero son complementarias a nivel del hogar, a nivel del ministerio, a nivel de donde quiera que sea. Dios nos hizo para ser un complemento. Entonces, el varón y la hembra son el género humano y los bendijo. Está hablando en plural. Así que no me digan que solo Dios bendijo al varón. Los bendijo y les dijo, está en plural, fructificad y multiplicaos. Había una instrucción para establecer el dominio sobre la tierra. ¿A través de qué podemos nosotros establecer el dominio? A través de impartirnos en otros, a través de reproducirnos en otros, fructificar, multiplicarnos biológica y espiritualmente, llenar la tierra y sojuzgarla. Vemos que otra vez le dice sobre el señorío, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a continuar leyendo en Génesis, ahora el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Labrar tiene que ver con ministrar el lugar, tiene que ver con profetizar sobre el lugar, tiene que ver con declarar la palabra, tiene que ver con sembrarlo con la semilla espiritual de la palabra para que fuera un lugar fructífero. Cuando usted tiene un terreno donde hay árboles y plantas y usted le profetiza y usted declara vida, usted está labrando ese terreno. Cuando usted está declarando la palabra, usted está labrando. Usted está poniendo un esperma de vida en esa tierra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso incluía el árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es Cristo. Usted lo puede ver en Apocalipsis al final. Y si usted nota, la Biblia empieza con un huerto y termina también con un huerto. Y ahí está el árbol de la vida en medio de la ciudad.
pues allí estaba también en medio del huerto de Edén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuál es la ciencia del bien y del mal? La ciencia humana, del bien y del mal. Donde Dios no quiere que el hombre aprenda las cosas lógicamente o que las aprenda por iniquidad humana, sino que Él quería ser la fuente de revelación, la fuente de vida. Él no quería que se levantara otro árbol que compitiera con el árbol de la vida. Muchas veces nosotros, aunque estamos en Cristo, pero tenemos sentado en el trono del corazón, no aquel que es el árbol de la vida, no aquel que es la fuente de la vida, sino que muchas veces está el propio yo. Aún el conocimiento humano, la deducción, el querer entender a Dios. Pero si tú te haces como niño y comes del árbol de la vida y tú lo crees y no le estás buscando, entonces vas a crecer en autoridad. Entonces vas a poder ver milagros, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Pero cuando estás poniendo tu mente a todo, cuando analizas las cosas, tu lógica, viene un desequilibrio. Mire, hay gente que puede ser muy cabezona, que tiene mucho conocimiento, pero ¿sabe? Los enanitos cabezones pierden el equilibrio y se caen. Entonces, que Dios fortalezca mejor nuestro espíritu y que podamos someter la lógica, las emociones y la inteligencia. Que Dios use la inteligencia y la sabiduría divina, pero sometida al Espíritu de Dios. Que Dios use esas habilidades, que Dios use esas capacidades, pero en la línea de su Espíritu, alimentándonos del árbol de la vida siempre. Primero lo que Dios dice, así es. Su sí es sí. Él es todo, en Él es verdad y es amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió cuando ellos comieron de ese fruto prohibido. Y yo quiero decirle que la serpiente estaba fuera de los linderos. La mujer probablemente se salió de los linderos del huerto. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba el varón que no la andaba cuidando? Él tenía que cuidarla para que ella estuviera cerca de él, no que la dejó irse sola para ahí. ¿Qué pasó? La mujer fue engañada. A la serpiente le tomó un rato convencerla, pero la engañó a través de los sentidos. Muchas veces nosotras somos muy engañadas por los sentidos, por causa de que somos más emotivas, somos más emocionales, fácilmente nos engañan por los sentidos. Y fue engañada la mujer, pero ¿sabe qué? A ella no le costó nada seducir al varón. Pero cuando vino lo que la serpiente lanzó por la boca y empezó a decirle, no que Dios te dijo, empezaron las palabras, las semillas de iniquidad y se infiltraron en el corazón de ella y la engañó. Y dice que ella vio el fruto deleitoso y una vez que comió sus ojos fueron abiertos y cuando vio al varón lo vio de manera diferente y entonces lo sedujo y Adán comió. Entonces a la mujer le tomó un ratito al enemigo engañarla porque lo hizo a través de las emociones, lo hizo a través de los sentidos. Mire, una mujer que comete adulterio casi nunca lo hace por razones sexuales, casi siempre es por necesidades emotivas, por vacíos emocionales. Y vienen y le engañan y le endulzan y le dicen y le traen flores y le dicen palabras bonitas, aunque sean mentiras. Pero si ella está necesitada, ella es engañada. Pero un varón, cuando es seducido, casi siempre es por el área sexual. Y aunque sea una escoba vestida de mujer, cae, porque hay un área de debilidad ahí. Eso es básicamente lo que quiero decir que ocurrió en el huerto. Ahí estaban las hormonas, la testosterona, estaban a flor de piel. Entonces no tiene que decirle mucho. Rapidito vino Adán y se comió el fruto y también se le abrieron los ojos. Entonces se dieron cuenta, dice la escritura, que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, se escondieron y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, Dios es el dueño de toda la tierra. Soberanamente le dio poder al hombre y a la mujer para gobernar. Ahora, el administrador o aquel a quien le dieron el poder delegado
tiene que darle cuentas al dueño, tiene que darle cuentas al Señor y soberano. Nosotros no estamos aquí para ser absolutos, sino sencillamente estamos para administrar la tierra que Dios nos dio para gobernar sobre ella. Por eso es que desde el principio Dios estableció una condición de obediencia y sabe, actualmente siguen existiendo requisitos o condiciones de obediencia. Está la santa palabra de Dios, está su ley, están los estatutos, está el Espíritu Santo de Dios y están las autoridades y gobierno espiritual que Él ha puesto sobre la tierra. La obediencia sigue siendo el requisito para que nosotros podamos gobernar correctamente lo que es de Dios. Al final, la responsabilidad de todo es de Dios. Él es el dueño, Él es el responsable, pero Él no actuará si nosotros no hemos actuado, porque Él ya nos dio la autoridad. ¿Sabe? Eso es como cuando en una empresa o en un ministerio el dueño le delega al gerente general y el dueño se olvida. El gerente general tiene que establecer las normas, las políticas, se las presenta al dueño, el dueño le da el ok y el dueño no tiene que estar yendo todos los días a la empresa para ver cómo lo están administrando. Pero el gerente general tiene que darle reportes continuos al dueño de cómo van las cosas. Ahora, si la cosa va en bancarrota, eventualmente el dueño va a tener que actuar. Pero así es. Dios nos deja a nosotros porque ya nos dio la autoridad y Él se retrae a sí mismo porque Él está limitado por su palabra y Él ya delegó la autoridad al ser humano. Él la dio en el huerto del Edén y sabemos que el hombre perdió esa autoridad, pero a través de nuestro Señor Jesucristo fue recuperada. El Señor Jesucristo vino para establecer un precedente de obediencia y para darnos a nosotros de nuevo la autoridad que se había perdido y aún a un nivel mayor, porque en Él, en Cristo, en el Santo de Israel, en el ungido, en el Mesías, en Él no hay ninguna iniquidad. Él es la roca, en Él no se encuentra engaño ni iniquidad. En Él no hay iniquidad que fue infiltrada en Adán por la serpiente. En Él hay santidad y en Él hay pureza. Entonces el hombre de la nueva creación es hecho a un modelo superior a Adán, porque es hecho conforme al modelo del que era en el principio, del que estaba con Dios y que era Dios. Aquel que era la palabra inmarcesible y pura, aquel que era la simiente de Dios. Ese es el nuevo modelo de la nueva creación, para tomar autoridad y conquistar la tierra, no como Adán, sino como Cristo. Entonces, Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de administrar la tierra. Dios en Jesucristo nos dio la autoridad para poder administrar todo lo suyo, porque el cielo y la tierra son suyos. Él sigue siendo el dueño, no es que nos regaló el cielo y la tierra, no. Él sigue siendo el dueño de la tierra, pero nosotros somos responsables de cualquier evento que ocurre en la tierra. Mire, aunque usted diga, no, lo que pasó en las Tierras Gemelas, eso fue lejos, fue en Nueva York. No, amados. No, es que eso del tsunami fue en Indonesia. No, mi amado. Usted es administrador de la tierra. Nosotros somos responsables de todo lo que ocurre en el planeta Tierra. Mire, si nosotros estamos en comunión con Dios, si nosotros estamos sintonizados con Dios, podemos entrar en el ámbito de la eternidad y podemos aún ver cosas que están por venir. Algunas las podremos detener y otras no. Pero nosotros tenemos la responsabilidad sobre todo lo que ocurre en el planeta Tierra. Y no estoy hablando de todos los seres humanos, estoy hablando de los hijos de la nueva creación, de los hijos del reino, de los nacidos de nuevo, los que hemos recibido la autoridad de Cristo, somos responsables. Dios no será responsable por este tipo de administración que tengamos. Nuestra autoridad es tal que Dios mismo no la va a quebrantar. Él no va a venir en contra de lo que nosotros hagamos o decidamos o sintamos hacer. Ahora, Dios es espíritu y como ser espiritual, Él siempre necesita un cuerpo material o físico para actuar en la tierra o para poder operar en la tierra. En el principio, ese cuerpo natural o espiritual fue Adán,
Él actuó a través de él. Por eso creó a Adán y por eso después envió su palabra en el cuerpo de Jesús, para Dios actuar en la tierra a través del cuerpo de Jesús. Pero también por eso envió a su Espíritu Santo a la tierra, para que tomara un cuerpo de muchos miembros. Amado mío, nosotros somos el cuerpo a través del cual Dios actuará en la tierra. Él no puede hacerlo directamente como espíritu, porque Él está limitado por su palabra. Por eso lo hará a través de un cuerpo de muchos miembros. Eso somos nosotros. Yo espero que usted se dé cuenta de la posición y de la responsabilidad que usted tiene. Vamos a leer ahora en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículos 3 al 5. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que, amados, a través de ese cuerpo, Él actuó. A través del cuerpo del Señor Jesucristo. Y es a través de nosotros, el cuerpo que el Espíritu Santo está preparando. Dios está trabajando en la tierra. Dios necesita un cuerpo para hacer su voluntad en la tierra. Dios mismo se limitó a su palabra. Dios dijo desde el principio que el gobierno de la tierra era dado al hombre. Los hombres de Dios debemos entender nuestra responsabilidad. Ahora, Jesús nos dejó varias claves para hacer su voluntad en la tierra y para ser buenos administradores suyos. Yo le voy a dar una. Mire, el Señor nos dio una clave para ser buenos administradores de la tierra. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si usted va al original, usted se va a encontrar con que esta palabra está en el presente continuo. Es decir, que donde dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, realmente lo que está diciendo es que todo lo que atéis en la tierra ya fue atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra ya fue desatado en el cielo. Lo que quiero decir es que cuando el Señor Jesucristo cumplió su mandato por el cual Él vino a la tierra, y cuando Él dijo: consumado es, todas las cosas fueron alineadas y fueron ordenadas al propósito divino. Es decir, que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo revirtió la enfermedad, porque por sus llagas fuimos sanados. Llevó en su cuerpo nuestras dolencias y enfermedades y conquistó la salud para los hijos de Él, para los hijos de luz, los hijos del reino que tuvieran esa autoridad. En la cruz del Calvario el Señor revirtió el pecado o la muerte por el pecado, porque a través del derramamiento de su sangre, todo aquel que en Él cree puede ser limpio y sus pecados son enterrados, son llevados al fondo del mar. Por lo tanto, el Señor Jesucristo conquistó redención para nosotros en un presente continuo. Es decir, amados, ahí estaba la redención y ahí está efectiva y aún está vigente 2000 años después. Cuando Él dijo: consumado es, la pobreza y la miseria que vino por la decadencia, que vino por la concupiscencia, que vino por causa del pecado del hombre, Jesucristo lo llevó, Él lo revirtió para que en Él ya no fuésemos pobres, sino que tuviésemos de las riquezas, que fuéramos herederos de las riquezas que son suyas. Entonces, cuando Él dice: consumado es, ya todo está hecho. En la eternidad ya fue hecho, ya está en los cielos, porque dice que de Dios son los cielos y a los hijos de los hombres les dio la tierra. En los cielos todo fue consumado, todo fue hecho a un nivel posicional. Usted y yo, como hijos de Dios, ya tenemos todo lo que Él conquistó para nosotros.
Ahora, cuando nosotros ejercemos la autoridad, cuando recibimos la revelación y entendemos que el que tiene la revelación tiene la llave, cuando usted recibe la revelación y usted activa esa llave por la fe, usted puede bajar los diseños del cielo a la tierra. Usted puede bajar lo que ya fue hecho, lo que fue conquistado para usted en la cruz del Calvario. Usted lo trae del cielo a la tierra y entonces establece la voluntad de Dios en la tierra. Por eso cuando dijo, vosotros oraréis así, hágase tu voluntad en la tierra como ya está en los cielos. Establece tu reino, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Amado mío, usted puede entrar a esa dispensación y puede traer aún del futuro, de la eternidad, todo lo que a usted le pertenece para establecerlo en la tierra. Pero todo lo que atemos aquí ya fue atado. Y todo lo que desatemos ya fue atado. No es que va a ser desatado, ya fue, porque Dios trabaja en eternidad. Es importante que entendamos que Él trabaja en eternidad. Nosotros estamos limitados por el tiempo, pero cuando nos salimos de ese ámbito y entramos en el espíritu, ya no hay límite del cronos. Y entonces podemos traer todas esas bendiciones que ya el Señor conquistó para nosotros. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, aquí está hablando de reconciliación, porque eso es importante. Si usted no está en comunión con otro, usted no puede entrar y tomar todo eso. Si usted tiene problemas con su hermano, si usted está murmurando, si usted está peleado, si usted no está en la unidad y en la comunión, usted no está coyuntado en el cuerpo, entonces no tiene la autoridad para poder bajar todo eso para usted, para bendición. Hermanos que no están en unidad y en armonía no pueden atar y desatar. Primero tienen que ser libres de eso y tienen que estar en comunión. Por eso habla luego del acuerdo. Dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿qué quiere decir estar congregados en su nombre? Ustedes podrían decir, bueno, cuando nos congregamos en el nombre de Jesús. Pero, amado mío, nombre es carácter, nombre es naturaleza, nombre es la condición de Cristo. Dos o tres en su nombre es dos o tres personas que aman a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente y todo su corazón, y que están en unidad, en un acuerdo espiritual, en un mismo nivel de fe, en una misma condición para poder traer todo lo que piden y que sea hecho en la tierra. Dios respalda el acuerdo, pero tiene que ser primero en su nombre, porque Él estará en medio de ellos que estén en su nombre, en su naturaleza, en su carácter, fluyendo en el carácter de Cristo, fluyendo en el fruto del Espíritu, fluyendo en el nivel de santidad, en el nivel de fe. Amados, dos son suficientes para poder conmocionar una nación. Dos de acuerdo son suficientes en Él, en su naturaleza. Y entonces todo lo que pidan será hecho. Dos en ese nivel de autoridad, dos en ese nivel de fe, pueden cambiar gobiernos, pueden remitir terremotos, pueden impedir cataclismos, pueden hacer muchas cosas en el carácter de Cristo, en el nombre de Él, en el nivel de fe que Dios quiere. Estas son claves de autoridad para que nosotros podamos administrar correctamente la tierra que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué es establecer el reino de Dios? Dice la Escritura que el reino de Dios no es comida ni bebida, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando en un lugar, en una ciudad, en una colonia, en un barrio, se hace justicia, hay paz y gozo en el Espíritu, y podemos ver que el enemigo ya no gobierna, sino el Señor, y la gente ha subido de nivel. Ya no hay mendigo, no hay pordiosero,
sino que la gente está de verdad viviendo en una nueva situación y dimensión, podemos decir que el reino de Dios está siendo establecido en ese lugar. Eso conlleva una transformación integral, espíritu, alma y cuerpo. Una transformación de la gente en la ciudad, algo diferente, donde verdaderamente Jehová sea el rey de ese lugar. Ese es el establecimiento del reino. Pero el reino no solamente puede ser establecido a través de los hijos del reino. El reino solo puede ser establecido a través de los hombres de la nueva creación que ejercen el dominio sobre la tierra. Es decir, no hombres tipo Adán, sino hombres Cristo, hombres con la naturaleza y el carácter de Cristo que puedan sojuzgar, gobernar y señorear sobre la tierra. Cuando un hijo de Dios, cuando un hombre de la nueva creación, varón o mujer, llega a una ciudad, los cielos tiemblan y la tierra comienza a ser conmovida. Cuando los hijos del reino entran a un lugar donde hay odio, tiene que establecerse el amor. Donde hay contienda, tiene que venir la reconciliación. Donde hay ausencia de paz, tiene que venir el shalom de Dios. Gente de la nueva creación, nacido de nuevo, gente espiritual que ha nacido de nuevo, que ya no ve las cosas según la carne, sino según el espíritu. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 16 al 18, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, no según Adán, no según la apariencia, no según cómo se viste, no según cómo habla, no según cómo es su educación. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. No el Jesús que anduvo en Galilea, no el Jesús que pintan los cuadros de la última cena, que saben ni lo vieron ni lo conocieron. Ellos se lo imaginan así, pero no era así. No el Jesús que anduvo en la tierra, el Nazareno. Ahora es el Dios Espíritu. Él es la palabra, Él es el Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo, aunque lo hayas conocido, aunque tú hubieras sido Pedro, aunque hubiera sido Andrés, aunque hubiera sido Juan y le conociste y le lavaste los pies y anduviste con él, ahora es una dimensión diferente. Ahora es el Dios Espíritu. Tienes que conocerlo por la revelación del Espíritu. Él está sentado a la derecha del Padre. Ahora es el Espíritu Santo que está en ti. Él ya se despojó de su cuerpo mortal. Su cuerpo fue glorificado. Él es Espíritu ahora. Tienes que conocerle como ahora es, por revelación, que te sea revelado, a fin de conocerle a él, dijo Pablo. ¿Sabe? Pablo sabía mucha teología. Dice la Escritura que él fue discípulo de Gamaliel, él conocía la ley, pero cuando tuvo la revelación de la vida del Espíritu, él dijo, yo todo esto lo hago a un lado, lo tengo por basura, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección, conocerle íntimamente a él. Jesús le decía a los discípulos, vosotros escudriñan las Escrituras porque creéis que en ellas está la vida, pero no queréis venir a mí. Ellas dan testimonio de mí, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Alguien puede leer la Biblia de principio a fin, pero si no viene a él para la revelación, no le vas a conocer tal como él es. Vas a conocer al que anduvo en Galilea, vas a conocer aún la naturaleza humana de Jesús, pero tú necesitas saber por revelación quién es él ahora, quién es él para ti, tu libertador, tu redentor. Así que si le conocimos según la carne, ahora no es así, no es según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, y yo espero que todos estemos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, las humanas, las carnales ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a los hombres con Dios. Ese es nuestro ministerio, a través de la sangre del Cordero, a través de la predicación del Evangelio.
Amados, la unción del Espíritu Santo siempre es evangelística. La unción del Espíritu Santo siempre está encaminada a producir la reconciliación del hombre con Dios. Porque mientras el hombre siga peleado con Dios, mientras el hombre no se apropie de los méritos de la sangre de Cristo para ser reconciliado con el Padre, tampoco tendrá reconciliación ni con su mujer, ni con sus hijos, ni con su suegra, ni con sus vecinos. Tiene que reconciliarse primero con Dios, y eso solamente a través de la sangre del Cordero. Así que si tú vas a un lugar, tú vas a una casa y ves un matrimonio que está patas arriba, que está despedazado, no es con terapias, no es con consejos, tienen que reconciliarse con el Padre primero. Cuando tú estás verdaderamente reconciliado con el Padre, cuando tú estás unido con Él a través de Cristo, que es el único que nos une, a través de la sangre del Cordero, también recibirás la dirección exacta de Dios, de cómo caminar, de qué hacer y qué no hacer. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el mejor consejero que nosotros podemos tener. Y si tú estás reconciliado con el Padre, si estás en comunión con el Hijo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir cómo te tienes que vestir, qué te vas a poner, qué hacer, qué no hacer, cuando hables, cuando calles, cuando des, cuando no. Hay tiempo para reír, hay tiempo para gozar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para bailar, hay tiempo para todo. Pero necesitamos discernir por el Espíritu Santo. Solo reconciliados con el Padre haremos lo que a Él le agrada. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y sabe, el trato de Dios es personal. Con cada persona es diferente. Mientras uno puede que esté en el molino, quebrantado, el otro está árido en el desierto y el otro ya está saliendo para pasar el Jordán. Dios es un Dios personal y particular y Él tiene un trato individual con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos estar reconciliados individual y personalmente, porque todos somos necesarios y Dios tiene que trabajar con cada uno para cumplir su propósito. Quiero que entendamos, amados, que somos el único medio que Dios tiene para hacer su voluntad en la tierra. ¿Sabes? Suena bien radical, pero así es. Dios no lo va a hacer a través de los ángeles, Dios no lo va a hacer a través de ovnis, Dios lo va a hacer a través de nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos del reino, los hombres, varones y mujeres de la nueva creación, nacidos de nuevo, que ya no ven las cosas según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Nosotros somos la única opción que Dios tiene, porque Él se limitó por su palabra. Y Él necesita un cuerpo para poder actuar en la tierra, en este mundo natural. Así que nosotros somos el único instrumento legalmente autorizado por Dios para ejercer dominio sobre el planeta. No son los animales, no son las plantas, no son los arcángeles, ni querubines, ni serafines. Somos nosotros. Nosotros somos la esperanza de Dios, somos la respuesta de Dios para el planeta Tierra. No hay otra manera. Nosotros somos su opción. Ahora, si nosotros fuimos creados para regir y para gobernar, primeramente nosotros como hombres de la nueva creación debemos entender que nada de la creación nos puede gobernar ni nos puede regir. Nada de lo creado nos puede dominar. Toda la creación tiene que estar bajo la planta de los pies, tiene que estar sometido. Mire, el dinero no nos puede esclavizar. Hay personas que si mandan dinero en la cartera se ponen a temblar. Entonces el dinero o el Dios Mamón no puede ser tu Señor, no puede ser tu Rey, no te puede gobernar. Hay ministros que Dios les dice, tienes que construir, tienes que hacer, pero ellos dicen, pero no tenemos dinero. Entonces te está esclavizando el dinero. Amado mío, el dinero es papel al servicio de Dios, pero tú no te puedes detener por falta de dinero, porque tú lo que necesitas es visión y fe, no dinero.
Los recursos van a venir de algún lugar, pero tú no te puedes limitar a hacer la obra de Dios, porque tú dices, no tengo dinero, no puedo, no tengo. No digas, no tengo. El cielo y la tierra son de Él, y tú eres administrador de todo lo que es de Él, y tú tienes la capacidad para poder activar todo lo que Él tiene. No te dejes limitar ni paralizar por lo que es creado, por las cosas de este mundo. No dejes que se vuelvan fantasmas delante de ti, que te impidan hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dijo, vas a ir a las naciones, hay personas que dicen, ay, es que no me van a dar la visa. Amado mío, por favor, la visa es un trámite terrenal que tiene que estar sometido a lo espiritual. Cuando es la voluntad de Dios y Dios te lo habló y Dios te lo dijo, las puertas se van a abrir. Cuando es de Dios, cuando es el tiempo de Dios, amados, todo es hermoso en su tiempo y todo estará sometido a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios te lo habla y Dios te lo dice y sabes que es el Cairo de Dios, no digas no tengo, no digas no puedo, no pongas limitaciones. No hagas monstruos delante de ti. Tú eres el gobernador de la tierra y de las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo se tiene que someter a ti. Nosotros somos mayordomos y eso también conlleva una responsabilidad de parte de nosotros. Le voy a mencionar algunas áreas de las cuales nosotros somos mayordomos. Primeramente, de nuestro cuerpo físico. También de nuestra estabilidad emocional, de nuestra salud mental. También somos mayordomos de la paz, somos responsables de mantener la paz con todos, dice la Biblia. También debemos administrar correctamente la unción. Somos mayordomos de los dones espirituales, de la revelación divina y de los recursos naturales del planeta. Entonces es necesario que cuidemos el cuerpo. Cuidemos, amados míos, nuestra alimentación, hagamos ejercicio, tengamos un buen descanso. Todo esto es parte de ser mayordomos de nuestro cuerpo. Si nosotros queremos cumplir el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, cuidemos nuestro cuerpo. No esperemos a tener problemas de salud, porque, ¿saben? Enfermos no vamos a poder servirle al Señor como Él quiere. Es nuestra responsabilidad. Cuidemos nuestra salud física, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos también nuestra estabilidad emocional, no mantener resentimientos con nadie. Mire, quizás con los que mantenemos resentimientos, con los que están cerca, con los que viven con nosotros, que nos hieren más las cosas y quizás las guardamos y no decimos, y aunque creemos que ya no nos molestan y que ya perdonamos, a veces vamos acumulando cosas. Y eso también te provoca un desequilibrio en el sistema orgánico, en el sistema inmunológico, y produce desestabilización del orden que Dios quiere en tu cuerpo. La salud mental, cuida tu salud mental, mantén la paz con todos, mantén la paz con tu suegra, con el suegro, con el yerno, con la nuera, mantén la paz con el vecino, con los hermanos. Es importante, amados, la unción. Nosotros somos responsables de administrarla sabiamente. Cuando tú que eres un ungido de Dios, te vas a una rueda de gente y empiezan a contar chistes y después ya son de doble sentido y ya son colorados y tú estás escuchando y te quedas ahí, tú estás perdiendo unción. Cuando hay bromas que son muy pesadas, amado mío, se te está derramando la unción, se te está yendo y tú eres responsable de la unción que Dios te ha dado. Muchas veces te llegas a meter a un lugar que sabes que está oprimido, que sabes que hay algo ahí que no está bien, y tú llegas y estás siendo administrado por espíritus del lugar y después sales con dolor de cabeza, sales con opresión y estás luchando. Estás perdiendo unción. No tienes nada que ir a hacer ese lugar, a no ser que Dios te mande para someter las cosas bajo la planta de los pies de Cristo, pero tienes que cuidar la unción. Eres responsable de cuidar la unción de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu nación. Guarda la unción. Habla lo bueno, lo santo, lo puro.
habla de acuerdo a la palabra, habla conforme a la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Llénate de la palabra de Dios y habla vida. Por favor, ten cuidado con las palabras que salen de tu boca. Habla vida, declara la palabra para que mantengas la unción. También eres responsable de administrar los dones espirituales que Dios te ha dado. Adminístralos correctamente. No impartas a quien Dios no te dice que le impartas. No siembres entre espinos. No des de lo que Dios te ha dado. Ten cuidado a quien le das, porque tú eres responsable de los dones espirituales. También tienes que administrar la revelación divina. Mire, cuando uno empieza a recibir revelación de Dios, nos emocionamos tanto y la intención es querer comentarle a todos, querer decirle a todos, pero ¿sabe? No todos van a entender. No todos tienen el nivel que Dios quiere para que le compartas algunas revelaciones. Hay cosas que te las tienes que callar, hay otras que sabrás con quién las vas a poder compartir. Entonces, por muchas revelaciones profundas que tengas, si yo sé que estoy compartiendo a los bebés, estoy desparramando y desperdiciando la revelación, porque ni les va a edificar a ellos ni a mí tampoco, sino que debo entender cuál es el tipo de gente con quienes voy a compartir. Y entonces la lechita, amados, es para los bebés. Y Pablo dijo: hablo misterios entre los que han alcanzado madurez o están alcanzando madurez. Entonces recuerda, eres responsable de administrar la revelación que Dios te da, porque cuando nosotros compartimos la revelación fuera de tiempo o al pueblo que no es el indicado, eso puede malinterpretarse y puede ser un tropiezo para las personas que lo están escuchando. Mire, es como que a un bebé de 1 año que todavía no puede masticar y digerir bien, le dejo un pedazo de carne y tal vez no tiene los dientes suficientes para poder masticarlo y se le puede atragantar y le puede hacer mal. Así que recuerda, eres responsable de la revelación que Dios te da y debes administrarla correctamente. Y también tú eres responsable de administrar los recursos del planeta Tierra. Estoy hablando de recursos como el agua, como el aire, todo lo que está a tu alrededor. ¿Sabe que la creación misma está esperando que tú y yo, los hombres, varones y mujeres de la nueva creación, nos manifestemos? Porque aún no nos hemos manifestado como hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación. En el principio comenzamos hablando de los cielos, la tierra, los mares, la creación, las plantas, pero dice que la creación misma tiene un anhelo, un deseo ardiente, un deseo ferviente, apasionado. ¿Y cuál es el deseo o el anhelo ardiente de la creación? Bueno, está esperando, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos del Altísimo, de la nueva creación, los nacidos de nuevo, que ya no ven las cosas según la carne, sino conforme el Espíritu. Nosotros somos seres espirituales y estamos puestos en este planeta para manifestarnos como hijos de Dios, con el carácter de Cristo, como hablamos antes, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios nos manifestemos, y entiendo que la manifestación plena viene con la adopción de nuestros cuerpos, entiendo que es con nuestros cuerpos glorificados, esa es la plenitud. Pero la manifestación de los hijos, el Hijo de Dios comienza desde ahora y en este planeta, porque cuando usted como hijo de Dios, con autoridad,
se manifieste para señorear sobre lo que está en la tierra, en los mares y en los aires, entonces la creación que fue sujetada a vanidad será liberada por causa de la manifestación de los hijos de Dios. Y las cosas serán sometidas al orden perfecto con el cual Dios desde el principio hizo la creación, para que los árboles del campo palmen, para que los cielos se alegren, para que la tierra se goce. El que esto se cumpla depende de que usted se manifieste como hijo de Dios. Nosotros somos los encargados de labrar la tierra, amados. O sea, somos los encargados de profetizar sobre la tierra, de declarar palabras que harán que la tierra ya no esté de hierro. Cuando nosotros cuidamos la armonía, cuidamos la reconciliación, entonces la tierra ya no estará de hierro y los cielos no estarán de bronce. Y entonces los cielos se gozarán, la tierra se alegrará y todos los árboles del campo, los mares darán voces de júbilo. Toda la creación colaborará, contribuirá, porque ya no estarán sujetos a vanidad, sino al orden divino. Por causa de que los señores de la creación hemos despertado a un nuevo nivel espiritual al cual sometemos la creación. La creación no nos puede sujetar a nosotros, la creación no nos puede gobernar a nosotros. Nosotros manifestados en la autoridad del invisible, vamos a someter a la creación para que todo entre en la armonía de Dios y cumpla el plan perfecto de Dios. Que todas las naciones declaren que Jehová reina, que todas las personas y todos los animales y todas las plantas y las nubes y los cielos y los ríos y los mares y las montañas, que todos den voces de júbilo y todos aplaudan al Rey y toda la creación experimente que Jehová reina sobre los cielos y la tierra, porque los cielos y la tierra son del Señor. Aleluya. Amados míos, tenemos una responsabilidad de manifestar el carácter de Cristo para que todo sea transformado. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a traer una transformación, no solamente a nuestra nación, sino a las naciones de la tierra. Nosotros tenemos responsabilidad como hijos, tenemos responsabilidad como iglesia, porque para eso nos dejó el Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, los que ya no vemos las cosas visiblemente, los que no vemos por lo natural, por lo que parece, sino que lo vemos en el Espíritu. Vamos a leer ahora, para terminar, Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí está hablando una vez más del creador de todas las cosas, que tiene misterios escondidos, pero que Él los quiere revelar. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy para que podamos captarlo mejor. Vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio de que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amados, la sabiduría de Dios proviene de comer del árbol de la vida. Si tú sigues como Adán, comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, tú no vas a poder señorear la tierra, porque entonces las cosas de la tierra se van a enseñorear de ti. La concupiscencia, la pasión sexual, la gula, el deseo de comer, se enseñoreará de ti. Pero cuando tú te alimentas del árbol de la vida, Cristo, el hombre de la nueva creación, tendrá la sabiduría divina y tiene la responsabilidad para dar a conocer a los cielos y a la tierra, a los principados y potestades, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué multiforme? Las diferentes formas, según la individualidad con la cual el Espíritu Santo trabaja en cada uno. La multiforme, de acuerdo a las diferentes visiones que hay en el cuerpo de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios, porque Él es un Dios creativo y particular. Ahora, ¿a través de qué vamos a dar a conocer la sabiduría divina? A través de la predicación del Evangelio, por la declaración de la palabra de Dios, por la manifestación de nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, que ya no vemos las cosas según la carne, sino conforme el Espíritu. Y yo quiero recalcar para terminar que el cielo y la tierra son suyos. Jehová se reserva los cielos y a los hijos de los hombres les ha delegado autoridad para señorear sobre lo que está en la tierra. Pero los hijos de la nueva creación, los nacidos de nuevo como cuerpo, tenemos la responsabilidad de declarar, proclamar y profetizar aún a los cielos, aún a los aires, a los principados y potestades en las regiones celestes, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el trabajo, amados, de la iglesia. Somos nosotros el instrumento escogido y legalmente autorizado por Dios para transformar el planeta. Nosotros somos los responsables de mantener las aguas, de mantener la energía eléctrica, de no contribuir al calentamiento global. Tenemos una responsabilidad en el mundo natural y en el mundo espiritual, pero recordemos que esto comienza cuando tú de verdad estás íntimamente ligado a Dios y entonces puedes recibir las instrucciones de parte del Señor. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Buenas noches y bendiciones para todos. Gracias, amada profeta, por esta enseñanza tan puntual que necesitamos para saber que se nos ha dado gobierno sobre la tierra. Ahora, mis amados, quiero hacer un anuncio que a todos los hijos de la casa vamos a tener nuestras primicias dentro de un mes. A mediados de diciembre, la fecha 14 de diciembre, vamos a tener nuestras primicias. Así que vayan preparando sus cartas para que la puedan mandar, una carta de gratitud de todas las cosas buenas que Dios te ha dado este año y una carta de peticiones sobre lo que quieres pedir para el próximo año. Las van a mandar a través de WhatsApp para que las podamos imprimir y puedan estar listas para ese día. Mire que se lo estoy avisando con un tiempo, con un mes de anticipación, para que no ande pegando carrera a última hora. Bueno, ahora vamos a regalarles un manual que es de Dios es el cielo y la tierra y su plenitud. Para que puedas tener este manual necesitas tomarle una foto a esta imagen con el código 626717. Tómale una foto y nos la mandas ahora en cuanto termine la clase para que puedas recibir tu copia virtual del libro de este estudio y así puedan prepararlo y enseñarlo. Y si quieres una copia del video, también puedes pedirla para que lo puedas volver a estudiar. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de de las enseñanzas de esta semana. Mañana vamos a estar trabajando con los que hicieron sus citas para entregar sus clases.
¿verdad? Vamos a estarle llamando mañana y estaremos trabajando para lo que viene la próxima semana. Bueno, mis amados, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.